Ser muy pisada. Yo he decidido hacer un resumen del libro de Isabel Allende, Mujeres del alma mía, que es el primer libro que leímos en el club cuando yo entré. O sea, el mes que yo entré se leyó este libro. Y bueno, es un libro que, bueno, Isabel Allende a mí es una autora que me gusta mucho. Creo que es una mujer muy comprometida con las mujeres en general, y aunque normalmente hace novela histórica, donde siempre la mujer tiene un buen papel, un papel importante y donde destaca mucho su papel en la sociedad, pero en este libro se centró directamente en las mujeres. Entonces, con este título, Mujeres del alma mía, sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas buenas, pues se dedicó a hablar un poco, a contar su vida, pero bueno, pues creo que fue de una manera muy original, contó su vida hablando de machismo y de feminismo y de patriarcado y de por qué hacemos las cosas que hacemos a veces las mujeres y tal. Entonces, bueno, el libro tiene muchas páginas, yo lo he dejado resumido, he empezado por el principio y he ido sacando párrafos que creo que los he logrado medio hilar, y así, bueno, pues de la primera página a la última. Os la voy a leer y espero no aburrir. ¿De acuerdo? Venga. No exagero al decir que fui feminista desde el kindergarten, antes de que el concepto se conociera en mi familia. Nací en 1942, así es que estamos hablando de la remota antigüedad. Creo que mi rebeldía contra la autoridad masculina se originó en la situación de Panchita, mi madre, a quien su marido abandonó en el Perú con 2 niños en pañales y un recién nacido en los brazos. Eso obligó a Panchita a pedir refugio en casa de sus padres en Chile, donde pasé los primeros años de mi infancia. Mi enojo contra el machismo comenzó en esos años de la infancia, a ver a mi madre y a las empleadas de la casa como víctimas subordinadas, sin recursos y sin voz. La primera por haber desafiado las convenciones y las otras por ser pobres. Por supuesto que nada de eso lo entendía entonces. Esta explicación la formulé a los 50 años en terapia, pero aunque no pudiera razonar, los sentimientos de frustración eran tan poderosos que me marcaron para siempre con una obsesión por la justicia y un rechazo visceral al machismo. Este resentimiento era aberrante en mi familia, que se consideraba intelectual y moderna, pero de acuerdo a los patrones de ahora, era francamente paleolítica. El feminismo suele asustar porque parece muy radical o se interpreta como odio al hombre. Por eso, antes de continuar, debo aclarar esto para algunas de mis lectoras. Empecemos por el término patriarcado. Mi definición del término patriarcado tal vez difiere un poco de Wikipedia o del diccionario de la Real Academia. Originalmente significaba supremacía absoluta del hombre sobre la mujer, sobre otras especies y la naturaleza, pero el movimiento feminista ha socavado este poder absoluto en algunos aspectos, aunque en otros persiste igual que hace miles de años. A pesar de que han cambiado muchas de las leyes discriminatorias, el patriarcado sigue siendo el sistema imperante de opresión política, económica, cultural y religiosa que otorga dominio y privilegios al sexo masculino. Además de misoginia, aversión a la mujer, este sistema incluye diversas formas de exclusión y agresión: racismo, homofobia, clasismo, xenofobia, intolerancia hacia otras ideas y hacia personas que sean diferentes. El patriarcado se impone con agresión, exige obediencia y castiga a quien se atreva a desafiarlo. ¿Y en qué consiste mi feminismo? No es lo que tenemos entre las piernas, sino entre las 2 orejas. Es una postura filosófica y una sublevación contra la autoridad del hombre. Es una manera de entender las relaciones humanas y de ver el mundo. Una apuesta por la justicia, una lucha por la emancipación de las mujeres, gays, lesbianas, queer, todos los oprimidos por el sistema y los demás que deban sumarse, que deseen sumarse. El patriarcado es pétreo, el feminismo, como el océano, es fluido, poderoso, profundo y tiene la complejidad infinita de la vida. Se mueve en olas, corrientes, mareas y a veces en tormentas furiosas. Como el océano, el feminismo no se calla. Esta pregunta retórica me ha perseguido varias décadas. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué queremos las mujeres? Permitidme recordarles el antiguo cuento del califa.
En la mítica ciudad de Bagdad, trajeron ante el califa a un ladrón reincidente para ser juzgado. El castigo habitual habría sido cortarle las manos, pero ese día el califa amaneció de buen talante y le ofreció una salida al bandido. Dime qué quieren las mujeres y saldrás libre, le dijo. El hombre lo pensó un rato y después de invocar a Alá y su profeta, le dio una respuesta astuta. Oh, sublime califa, las mujeres quieren que las escuchen. Pregúnteles qué quieren y se lo dirán. Esto es más o menos lo que las mujeres queremos: seguridad, ser valoradas, vivir en paz, disponer de recursos propios, estar conectadas y sobre todo amor. Cuando se habla de derechos humanos, en la práctica se habla de derechos de los hombres. Si un hombre es golpeado y privado de libertad, es tortura. Si lo mismo soporta a una mujer, se llama violencia doméstica. Y todavía en la mayor parte del mundo se considera un asunto privado. Hay países donde matar a una niña o una mujer por una cuestión de honor ni siquiera se denuncia. La Organización de las Naciones Unidas calcula que 5.000 mujeres y niñas son asesinadas anualmente para salvar el honor de un hombre o una familia en Oriente Próximo y Asia del Sur. El acoso y la intimidación se dan en el hogar, la calle, el sitio de trabajo y en redes sociales, donde el anonimato fomenta las peores manifestaciones de misoginia. Esta violencia es inherente a la cultura patriarcal, no es una anomalía. Es ahora que la llamemos por sus nombres, es hora de que la llamemos por sus nombres y la denunciemos. Ser mujer significa vivir con miedo. Hay programas para enseñarles a las mujeres a evitar situaciones de riesgo, partiendo de la base de que si es atacada la culpa es suya. Estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. No se espera que los varones cambien su conducta, más bien se permite y hasta se celebra la agresión sexual como derecho del hombre y características de la masculinidad. Afortunadamente, esto está cambiando de forma rápida, al menos en los países del primer mundo, gracias al Me Too y otras iniciativas feministas. Una expresión extrema de lo anterior son las mujeres que viven enterradas en burkas que les cubren de la cabeza a los pies para no provocar deseo en los hombres, que aparentemente sienten impulsos bestiales a la vista de unos centímetros de piel femenina o de un calcetín blanco. Es decir, la mujer es castigada por la debilidad o el vicio del hombre. ¿Por qué no hay una guerra contra la violencia hacia la mujer, tal como declaran la guerra contra las drogas, el terrorismo o el crimen? La respuesta es obvia. La violencia y el miedo son instrumentos de control. Los hombres temen el poder femenino, por eso las leyes, las religiones y las costumbres han impuesto durante siglos toda suerte de restricciones al desarrollo intelectual, artístico y económico de las mujeres. Por supuesto, no digo que todos los hombres sean abusadores o violadores en potencia, pero el porcentaje es tan alto que debemos considerar la violencia contra la mujer como lo que verdaderamente es, la mayor crisis que afronta la humanidad. Los agresores no son excepciones, no son psicópatas, son padres, hermanos, novios, maridos, hombres normales. Basta de eufemismo, basta de soluciones parciales. Se requieren cambios profundos en la sociedad y nos toca a nosotras, las mujeres, imponerlos. Acuérdense de que nadie nos regala nada, tenemos que conseguirlo. Debemos crear conciencia a nivel global y organizarnos. Ahora más que nunca eso es posible porque contamos con información, comunicación y capacidad de movilizarnos. El maltrato que sufre la mujer se explica por la desvalorización que sufre. Feminismo es la noción radical de que las mujeres son personas, como dijo Virginia Woolf. Durante siglos se discutió si acaso la mujer tenía alma. En muchas partes todavía se venden, compran y cambian como mercadería. La mayoría de los hombres las considera inferiores, aunque nunca lo admitirían. Por lo mismo les choca y ofende que una mujer sepa o logre tanto como ellos. Según la Organización Mundial de la Salud, 200 millones de mujeres han sido víctimas de mutilación genital y 3 millones de niñas corren el riesgo de sufrirlo ahora mismo en partes de África, Asia y entre inmigrantes en Europa y Estados Unidos. La mutilación de las niñas es realizada por mujeres que, sin cuestionarla, repiten una costumbre cuyo fin es impedir el placer y el orgasmo. Los gobiernos no intervienen, escudados en que es una costumbre religiosa o cultural. Una muchacha que no ha sido cortada vale menos en el mercado matrimonial. Abuso, explotación,
tortura y crimen contra mujeres y niñas ocurren en escala masiva en el mundo entero, casi siempre con impunidad. Las cifras son tan altas que nos aturden y perdemos de vista la magnitud del horror. Hablemos de la paz. La guerra es la máxima manifestación del machismo. La mayoría de las víctimas en cualquier guerra no son combatientes, sino mujeres y niños. La violación se ha convertido en un arma de guerra. Las mujeres son las primeras víctimas de los ejércitos de invasión y ocupación de grupos paramilitares, guerrillas y movimientos militantes de cualquier tipo, incluso religiosos. Y por supuesto de grupos terroristas y pandillas como las terribles maras de Centroamérica. Más de medio millón de mujeres han sido violadas en los últimos años solo en el Congo, desde niñitas de pocos meses hasta bisabuelas de 80 años, mutiladas y desfiguradas con fístulas que a menudo son inoperables debido a la severidad de la herida. La violencia es la principal causa de la muerte de las mujeres entre los 14 y los 44 años, más que la suma de cáncer, malaria y accidentes. Mujeres y niñas constituyen el 70% de las víctimas de tráfico humano. Se puede decir que hay una guerra no declarada contra las mujeres. No es de extrañar que deseemos paz antes que nada para nosotras y nuestros hijos. No hay feminismo sin independencia económica. Eso lo vi claramente en mi infancia con la situación de mi madre. Las mujeres necesitamos disponer de ingresos propios y manejarlos. Para eso se requiere educación, capacitación y un ambiente laboral y familiar adecuado. Un guía Samburu en Kenia me contó que su padre le estaba buscando una esposa que fuera buena madre de sus hijos, cuidara al ganado y realizara las labores domésticas que le correspondían. En el futuro seguramente ella misma le pediría que buscara otras esposas para que la ayudaran con el trabajo. Me explicó que si ella tuviera otras opciones, el equilibrio de la familia y la comunidad se rompería. Las mujeres necesitan estar interconectadas. Según Adrienne Rich, poeta americana feminista, las conexiones entre mujeres son las más temidas, las más problemáticas y la fuerza potencialmente más transformadora del planeta. Las mujeres necesitan estar conectadas entre sí. Desde el comienzo de los tiempos se han juntado en torno al pozo, la cocina, la cuna, en campos, fábricas y hogares. Quieren compartir sus vidas y oír las historias de las demás. No hay nada tan entretenido como la charla entre mujeres, que casi siempre es íntima y personal. También el chismorreo es divertido, ¿para qué negarlo? Nuestra pesadilla es ser excluidas y aisladas, porque solas somos vulnerables, mientras que juntas florecemos. Sin embargo, millones de mujeres viven confinadas, sin libertad ni medios para moverse fuera del radio limitado de sus hogares. No me cuesta nada imaginar grupos de mujeres de todas las razas, credos y edades sentadas en círculo compartiendo sus historias, sus luchas y esperanzas, llorando, riéndose y trabajando juntas. Qué poderosa fuerza crearían esos círculos. Millones de ellos conectados podrían acabar con el patriarcado. No estaría mal. Hay que darle una oportunidad a ese inmenso recurso natural y renovable que es la energía femenina. Feminismo es el empeño de cambiar algo muy antiguo, generalizado y de raíces profundas en muchas culturas del mundo, tal vez en la mayoría, en innumerables instituciones, en casi todos los hogares de la Tierra y en nuestras mentes, donde todo comienza y termina. Es asombroso que tanto haya cambiado en solo 4 o 5 décadas. El que todo no haya cambiado de forma permanente, definitiva e irrevocable no significa fracaso. Este es el tiempo de la reflexión. ¿Qué mundo queremos? Creo que esa es la pregunta más importante de nuestro tiempo. La pregunta que toda mujer y hombre consciente debe plantearse. La pregunta que el califa de Bagdad debió hacerle al ladrón en esa antigua historia. Queremos un mundo donde haya belleza, no solo aquella que se aprecia con los sentidos, sino también aquella que se percibe con un corazón abierto y una mente lúcida.
Queremos un planeta prístino, protegido de toda forma de agresión. Queremos una civilización equilibrada, sostenible, basada en respeto entre nosotros por otras especies y por la naturaleza. Queremos una civilización inclusiva e igualitaria, sin discriminación de género, raza, clase, edad o cualquier otra clasificación que nos separe. Queremos un mundo amable donde impere la paz, la empatía, la decencia, la verdad y la compasión. Y más que nada, queremos un mundo alegre. A eso aspiramos las brujas buenas. Lo que deseamos no es una fantasía, es un proyecto. Entre todas podemos lograrlo. Un aplauso para Isabel Allende, porque me encanta cómo ha contado esta mujer todo.